días. Como cada mañana estamos aquí en Compañía TV con el fin de ofrecerles la mejor información para que realicen unos trabajos que marquen la diferencia. Hoy hablaremos de la apasionante vida del padre de la psicología. Sigmund Freud es nuestro protagonista del día. Comencemos. Sigmund Freud nació en Moravia, República Checa, en el año 1856. Desde niño destacó en los estudios y se decantó por estudiar medicina en la Universidad de Viena. Se especializó en neurología, pero a diferencia de sus compañeros, no estudió las enfermedades mentales y nerviosas a través de la biología, sino que las estudió a través de los pensamientos y de las experiencias. Se interesó por la hipnosis, tratando con ella a la mayoría de sus pacientes. Durante 40 años se interesó por estudiar la mente inconsciente, creando así la teoría de la personalidad, de la que más tarde hablaremos. Sigmund Freud destacó en el campo de la psicología por hacer uso del psicoanálisis, es decir, de analizar los conflictos sexuales que se habían dado en el inconsciente de sus pacientes durante la etapa de la niñez, y con esto obtuvo un gran éxito. Fue el creador de las etapas psicosexuales. También se interesó por estudiar la mente humana, los sueños y ahondó en el estudio del consciente, subconsciente e inconsciente. Sigmund Freud murió en el año 1939 y su teoría del psicoanálisis y de las etapas psicosexuales ha servido de inspiración para muchos otros teoristas de la historia. Esperemos que esta parte os haya sido útil. Pero, ¿qué os parece si aprendemos un poquito más sobre sus teorías? Dentro vídeo. Las teorías de Sigmund Freud han influido en todo el campo de la psicología e incluso fuera de ellas hasta la actualidad, consiguiendo que se relacionen las enfermedades mentales con el ambiente en el que vivían los pacientes e incluso con su historia personal, familiar y social. Hoy hablaremos de sus teorías más importantes, entre las que destacaremos la teoría de la interpretación de los sueños, la teoría de la personalidad, también conocida como el yo, el ello y el superyo. También hablaremos del complejo de Edipo y de la represión. Comenzamos ahora con la teoría de la interpretación de los sueños. Según su teoría, Freud decía que existían una serie de emociones y sentimientos enterrados en el subconsciente. Su mayor logro fue darse cuenta de que dichas emociones y sentimientos enterrados en el subconsciente ascendían hacia el consciente durante los sueños y que recordarlos ayudaban a mejorar y a volver a sentir esos sentimientos y emociones que estaban enterrados. Ahora vamos a hablar de una de las teorías más importantes de Sigmund Freud, la teoría de la personalidad, también conocida como el ello, el yo y el superyo. Este filósofo creía que el comportamiento y la personalidad dependían de las relaciones entre las fuerzas psicológicas que operaban en los tres niveles de la conciencia, es decir, el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Sigmund Freud explicaba esta teoría con el ejemplo del iceberg, es decir, la punta del iceberg que era visible por encima del agua era el consciente. La parte del iceberg que estaba sumergida en el agua pero que todavía era visible era el preconsciente. Y la mayor parte del iceberg que estaba sumergida debajo del agua pero y que no era visible era el inconsciente. Más tarde, Freud realizó una serie de reformas en su teoría apareciendo los términos del ello, el yo y el superyo, quedando esta de la siguiente manera. El ello se relaciona con el inconsciente y es el principal componente de la personalidad. Además, en él se encuentran los impulsos instintivos y predomina el principio del placer. En siguiente lugar, aparecerá el yo, que se caracterizará por relacionar el ello con la realidad y esta actuará en los tres niveles de la conciencia, es decir, el preconsciente, el consciente y el inconsciente. Y por último, aparecerá el superyo, que será el que contenga nuestro sentido del bien y del mal y el que nos ayudará a la hora de hacer juicios. Una de las teorías más importantes para el psicoanálisis fue el complejo de Edipo. Según Freud, los deseos sexuales de un niño hacia su madre eran mucho más intensos que hacia su padre, lo cual consideraba como un obstáculo. De esta forma surge el complejo de Edipo. Esta teoría es una respuesta hacia la seducción materna, ya que el niño ha conocido su cuerpo a partir de los cuidados de su madre. Es decir, al bañarlo, al abrazarlo, al acariciarlo. Una vez que el niño llega a su etapa genital, ya no busca a su madre, sino a otra mujer, pero su paso por el complejo de Edipo influirá en sus relaciones con otras personas y en la elección de su futura pareja. Por último, hablaremos de la teoría de la represión según Freud. Este decía que era un mecanismo de defensa psíquico, es decir, que cuando una representación, ya sea una persona, un suceso o un objeto, no podía ser tolerable para el sujeto,
el aparato psíquico lo reprimía y lo volvía inconsciente. De esta forma, el sujeto lo olvidaba y podía seguir con su vida diaria como si nada hubiese ocurrido. Por último, hablaremos de Freud y la filosofía. Este es uno de los puntos más importantes. Así que estad atentos al siguiente vídeo. La relación entre Freud y la filosofía es un tema reciente. Desde la filosofía, el estudio psicoanalítico se toma como un objeto de estudio, pero se deja al lado el desdén freudiano hacia la disciplina filosófica. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre Freud y la filosofía? Esto se da en dos tiempos. Freud adopta una postura de reconocimiento y admiración hacia la filosofía hasta finales del siglo XIX, cuando en sus escritos empieza a cambiar a otra postura de rechazo hacia la filosofía. Hablemos con más detalles sobre esto. Cuando Freud entra en la Universidad de Medicina, unos años después ingresa en un seminario donde conoce a Franz Brentano, un filósofo aristotélico, con el que empieza a relacionarse y a pedirle consejos sobre sus estudios, llegado al punto de enviarle a su compañera Martha Brains cartas alentadoras hacia la filosofía. Pero un día Freud le mandó unos escritos a su compañero W. Files, donde decía que pensaba que su finalidad era la filosofía, hasta que se dio cuenta de para qué vino al mundo. Entonces Freud, en sus escritos, la teoría de la interpretación de los sueños, empezó a rechazar la filosofía, dándose cuenta de que la filosofía no demostraba tanto como la biología. Y es entonces por lo que entendemos el cambio de postura de Freud. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale me gusta al vídeo Y suscríbete al canal.